Buenas tardes, profesora. Nuestro equipo está conformado por Presa Abad Dulce Esmeralda, González Fernández Lucero, Cruz de Eugenio Carla Paola y su servidora Bautista Valera María del Carmen. Nosotras somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Perote y estudiamos la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. El tema que vamos a explicar son formas para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta muy útil para las empresas cuando se desea evaluar alternativas para aumentar la capacidad de productividad o cambios en los precios o costos de algún producto. Este análisis permite a los administradores contar con datos precisos relacionados al total de costos fijos y variables más convenientes para la organización para maximizar las utilidades a través de las ventas planificadas. Es necesario destacar que el punto de equilibrio no es una línea de meta, más bien es un nuevo punto de partida del que las empresas pueden partir con mayor confianza en sus productos o servicios. También es de considerarse que este cálculo no se hace solo una vez, puesto que el cálculo de ingresos y el margen de contribución anual son medidas periódicas. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio es un término que sirve para definir el momento en que una empresa cubre sus costos fijos y variables. En otras palabras, es cuando los ingresos y los egresos están al mismo nivel y por lo tanto no hay ganancias, pero tampoco hay pérdidas. El punto de equilibrio puede ser calculado a corto plazo, ya sea semanal, mensual, bimestral o trimestral. Esto ayudará a mantener una estabilidad durante todo el año del proceso productivo y así poder llegar a la meta. Para el punto de equilibrio es necesario tomar en cuenta tres aspectos, los cuales son gastos fijos. Un gasto fijo o un costo de empresa que no varía con los volúmenes de producción, los cuales no cambian de precio en caso de que la producción crezca o disminuya. Estos costos están vinculados a la duración del contrato o del calendario de pago. Este tipo de gastos son los que se tienen que realizar de forma obligatoria de manera periódica, como el pago de luz, agua, teléfono, internet, línea de celular, material de oficina, etc. Dentro de este grupo también deben incluirse los gastos de renta o hipoteca y cualquier gasto que se tenga que cubrir cada mes para continuar con la actividad empresarial. Gastos variables. Son los gastos corporativos que cambian en proporción con la producción. Estos aumentan a medida que aumenta la producción y disminuyen a medida que disminuye la producción. Por lo tanto, los materiales utilizados como componentes de un producto se consideran dentro de estos gastos. Por último, gastos totales. Es la suma de los costos fijos que no dependen de la cantidad producida y los costos variables que se incrementan o disminuyen en función al número de unidades fabricadas. Es decir, el costo total es la sumatoria de todos los gastos de una empresa que son necesarios para llevar a cabo su actividad económica. Esto independientemente de que dependan o no del volumen de producción. A continuación, mis compañeras les explicarán las formas de calcular el punto de equilibrio, las cuales son técnica de la ecuación, técnica del margen de contribución y modelo gráfico. Método de ecuación. ¿Qué es un método de ecuación? Es un método mediante el cual obtenemos un punto de equilibrio en unidades producidas, para lo cual se utiliza una incógnita en número de unidades, y el resultado que se obtiene es un punto de equilibrio. Importancia de calcular el punto de equilibrio mediante el método de ecuación. Este método es muy útil ya que las empresas buscan tener una idea de sus ganancias para evaluar la producción, el nivel de compras que se realizan a su mercancía, entre otros aspectos, de manera que puedan saber los puntos fuertes de su institución, además de ayudar a determinar la cantidad de venta que beneficien a la empresa con sus ingresos. Con esta herramienta, los administradores logran evaluar la rentabilidad que demuestra la organización en el mercado.
Por esta razón, se ha convertido de vital importancia este procedimiento. Desventajas. Asume un precio por unidad constante. Esto es independiente del volumen de ventas. También nos puede solicitar costos variables por unidad constantemente. Para este método se requiere tener ciertos conocimientos matemáticos. El enfoque algebraico del punto de equilibrio se determina de la siguiente forma: volumen de ventas en unidades, precio de venta por unidades, costo fijo de operación por periodo y costo variable de operaciones por unidad. A continuación se presenta un ejemplo. Una empresa se dedica a fabricar y vender carritos de juguete. Su precio de venta es de 50 pesos, su costo variable es de 30 y su costo fijo en total es de 25,000 pesos. Para este ejemplo utilizaremos tres fórmulas. Ahora vamos a sustituir la tercera ecuación. Precio de venta 50x menos costo variable 30x menos costo fijo 25,000. Esto es igual a 0. Ahora vamos a sustituir los términos semejantes. 50x menos 30x es igual a 20x. 25,000 está restando, pasa sumando y despejamos. X es igual 25,000 entre 30. Esto nos da una cantidad de 1,250 unidades. A continuación aplicaremos la segunda ecuación. Precio de venta 50 por unidades 1,250 menos costos variables 30 por unidades 1,250 menos 25,000. Esto nos da como resultado 0. Realizamos la multiplicación. 50 por 1,250 es igual a 6,250 menos 30 por 1,250 nos da como resultado 3,750 menos 250. Esto es igual a 0. Esto significa que nuestro punto de equilibrio es correcto. Técnica del margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Es la diferencia entre el volumen de ventas y los costos variables, es decir, que son los beneficios de una compañía sin considerar los costos fijos. Puede basarse en un solo producto o varios. Se puede decir que es una cantidad de la que dispone una empresa a través de los ingresos determinados para cubrir sus costos fijos. Con ello, los costos fijos se definen como los costos en que incurre independientemente del volumen de negocios de la empresa. Son los que no varían en el volumen de producción, como por ejemplo los intereses, los alquileres o la depreciación, mientras que los costos variables son los que cambian con una variación del volumen de producción, ya sea que aumenten o disminuyan, por ejemplo, en la materia prima o el gasto de transporte. Con ello es necesario saber para qué sirve calcular el margen de contribución. Proporciona resultados significativos cuando se establece con otros valores. Se podrá saber si la empresa gana o pierde. También puede ser relevante ya que puede determinar quiénes clientes son valiosos. Permite conocer cuánto contribuye la producción de un servicio o producto determinado a la estabilidad de una empresa. Por ello, ¿cómo se calcula el margen de contribución? Se calcula con la diferencia de ventas y los costos variables. El monto servirá para cubrir el costo fijo total y lo restante será la ganancia tenida por el negocio. Es por ello que la fórmula es ingresos de ventas menos costos variables. Existen tres tipos de márgenes de contribución. La primera es la contribución por unidad, la segunda la contribución total y la tercera la contribución relativa.
La contribución por unidad es la diferencia entre el precio por unidad, que es la P, y los costos variables por unidad, que es la C. El valor indica cuánto contribuye un producto o servicio a los costos fijos. Y ahí se menciona la fórmula. La siguiente es la margen de contribución total, que es la multiplicación del margen de contribución por pieza, que es la M y la C en minúsculas, y la cantidad de ventas, que es la X, que da como resultado el margen total. Se utiliza este margen para determinar cuánto ha contribuido de la economía de la empresa el producto o servicio total dentro de un periodo de tiempo determinado. Y el último es el margen de contribución relativo, que compara el margen de contribución por unidad con el denominado factor de congestión. Por ejemplo, la cantidad de cierta maquinaria de producción. Y es de gran ayuda para optimizar el programa de producción y su objetivo es maximizar el margen de contribución de la unidad de producción correspondiente. Y su fórmula es margen de contribución por unidad entre el factor de congestión por unidad. Por ello, las ventajas es que es un componente esencial dentro de la ecuación del punto de equilibrio porque ayuda a establecer metas para el crecimiento y expansión de la empresa. Y también es bastante útil porque dice que la cantidad de ganancias que se obtiene en cada unidad vendida después la compañía alcance el punto de equilibrio. Sus limitaciones son que los supuestos son poco realistas, ya que en primer lugar no se puede ofrecer ningún descuento para pedidos grandes. El segundo punto es que supone que los costos son lineales y se puede dividir claramente los componentes fijos y variables. Y el siguiente es que supone que los fabricantes pueden y venden exactamente la misma cantidad de unidades. Y por último, el ejemplo de margen de contribución relativo que puse fue que supongamos que cierta empresa vende un producto por 200 pesos, de variable unitario de producto es de 80 y el costo de variable unitario de los contribuye a los gastos directos de materiales, la mano de obra y los gastos generales variables. Es decir, que el costo indirecto fijo es de 20 pesos y se pide calcular el margen de contribución. Entonces se tiene que el margen de contribución agarramos y sustituimos los valores de la fórmula, que son los ingresos de ventas, que son 200, menos los gastos variables, que son 80, y da como resultado 120. Por lo tanto, el margen de contribución unitario es de 120. Como ya mencionaron mis compañeras, cuando calculamos el punto de equilibrio o punto muerto, tenemos la posibilidad de evaluar la rentabilidad de un negocio. Ahora bien, además de la técnica de la ecuación y el margen de contribución, también lo podemos obtener con la ayuda de una gráfica, la cual es una de las herramientas más importantes que nos ofrece este concepto, pues a través de ella podemos identificar de una manera visual a partir de qué ingresos y unidades se están alcanzando beneficios y a partir de cuáles se están generando pérdidas. En este sentido, para calcular el punto de equilibrio utilizando una gráfica, necesitaremos la ayuda de Excel y la fórmula que se emplea es la siguiente. Punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre el precio unitario menos los costos variables. Bueno, cuando se calcula por primera vez el punto de equilibrio de una empresa, puede parecer más complicado de lo que verdaderamente es, pero todo es cuestión de práctica. Ahora, para entender mejor la fórmula anterior, analizaremos un ejemplo de cómo determinar los valores ya mencionados. Por lo tanto, tenemos que un negocio que se dedica a la comercialización de perfumes fija el precio de cada uno en 120 pesos. El costo variable de cada perfume es de 40 pesos y los costos fijos ascienden a 60,000 pesos. El dueño quiere saber la cantidad de unidades que deberá vender para llegar a cubrir el costo total. Ok, entonces para obtener el punto de equilibrio en Excel, lo primero que hacemos es registrar esos datos en una de sus hojas y nos queda de la siguiente forma. En la celda A1 escribimos costos fijos, en la celda A2 escribimos precio unitario, en la celda A3 escribimos costos variables y en la celda A4 ponemos PE o punto de equilibrio.
Una vez hecho esto, vamos a realizar el paso número 2, el cual consiste en colocar las cantidades que nos da el mismo problema. Por ello, en la celda B1 ponemos 60,000 pesos, que son los costos fijos. En la celda B2, el precio del perfume, que es de 120. Y en la celda B3, el costo variable de cada uno de estos, el cual es de 40 pesos. Entonces, en el paso 3, si recordamos la fórmula que se emplea en esta técnica y que acabo de mostrar hace unos momentos, el punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre el precio unitario menos los costos variables. Por lo tanto, para calcularlo, nos vamos a situar en la celda B4 y ponemos primero el signo de igual. Y siguiendo la fórmula, seleccionamos la celda B1, que es la de los costos fijos, y la dividimos entre el resultado que se obtiene al restarle a la celda B2, que representa el precio unitario, la celda B3, que son los costos variables, tal y como se observa en la imagen. Ahora, el resultado es 750, lo que significa que el punto de equilibrio de la empresa se logrará al vender 750 unidades. Para comprobarlo, podemos obtener las utilidades con la siguiente ecuación. Utilidades es igual al precio unitario por el punto de equilibrio menos los costos variables por el punto de equilibrio menos los costos fijos. En esta ocasión el procedimiento lo haré de forma manual para que quede un poco más claro. Por lo tanto, sustituyendo los valores en la fórmula, nos queda que la utilidad es igual a realizar las siguientes operaciones. 90,000 menos 30,000 menos 60,000. Y realizando las operaciones nos da un total de 0. Esto quiere decir que el negocio no obtiene ni ganancias ni pérdidas. En otras palabras, la compañía ha logrado llegar a su punto de equilibrio o punto muerto. El paso número 5 consiste en graficar el punto de equilibrio. En virtud de ello, para representar gráficamente estos resultados, necesitamos crear una tabla de 4 columnas que contenga unidades, ventas, costos y utilidades respectivamente. Ok, en la primera columna vamos a escribir la cantidad de unidades producidas, las cuales son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500, por ejemplo, pero pueden ser más o menos datos, dependiendo de la situación. Bien, continuando con la segunda columna, en esta vamos a escribir el valor o monto de ventas que se obtiene al multiplicar las unidades producidas por su precio. Por ejemplo, 100 unidades por 120, que es su precio unitario, nos da como resultado 12,000 pesos de ventas, y así se determinan los demás valores hasta llegar a las 1500 unidades. Por otra parte, los valores de la columna denominada como costo se definen al multiplicar las unidades producidas por los costos variables y a lo que obtengamos le sumamos los costos fijos. Por ejemplo, 100 unidades por 40 pesos de costos variables es igual a 4,000 y a eso le sumamos 60,000. Y de esta forma conseguimos 64,000 pesos en el primer apartado de esa columna. Ahora, la columna utilidades representa, como su nombre lo dice, las utilidades o pérdidas de una empresa, calculadas a partir de la diferencia entre sus ventas y costos. Asimismo, en este apartado los números que se encuentran en color negro hacen alusión a las ganancias y los que están en color rojo se refieren a las pérdidas. Finalmente, con estos datos listos es momento de graficar. Para hacerlo, únicamente seleccionamos la tabla y nos dirigimos al menú Insertar y elegimos el gráfico que consideremos más conveniente para proyectar los resultados. En este ejercicio opté por un gráfico de dispersión con líneas rectas y marcadores, y pues con esta gráfica se puede observar claramente que la línea de ventas y costos se intersecan y en ese punto las ventas aumentan. Asimismo, la línea de utilidades se cruza con la línea de unidades, indicando que a partir de las 750 unidades vendidas se comienza a obtener una ganancia. Aunado a ello, en esa intersección se encuentra el punto de equilibrio. Entonces, usar dicho método es muy sencillo, por lo tanto tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, los gráficos son fáciles de interpretar y construir. Es posible percibir con facilidad el número de productos que se necesitan vender. Provee directrices con relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de seguridad, utilidades y pérdidas en diferentes niveles de producción. Asimismo, se pueden construir gráficos comparativos entre una línea de productos y otra, y la gráfica entrega un resultado preciso para un mejor desarrollo del plan de negocios. Mientras que en las limitaciones destacan ciertos aspectos, como el hecho de que no todos los costos pueden llegar a ser clasificados como fijos o variables. También se asume un total de unidades vendidas y no una estimación, y se basa en la proyección de los egresos e ingresos y no en la cantidad circulante. En este sentido, podemos hacer una interpretación del punto de equilibrio en cuanto a su representación gráfica, comparándolo con otras empresas en una situación parecida, y las pendientes de las rectas de costos e ingresos nos pueden ayudar a ver si nos estamos estancando o si estamos progresando.
El punto de equilibrio es una herramienta clave para crear un plan de empresa y actualizarlo de acuerdo a la evolución de cada proyecto, puesto que permite saber en todo momento si la empresa está perdiendo o no dinero. Asimismo, el punto de equilibrio es la forma más sencilla para que un negocio averigüe si lo que cobra por sus productos o servicios es suficiente para cubrir lo que cuesta fabricarlos y comercializarlos. Así, el empresario obtiene una mejor comprensión de la precisión de sus precios y del grado de realismo de sus objetivos de venta. Contribuye a determinar qué producto o servicio no resulta rentable y decidir si es necesario elevar su precio, reducir los costos fijos o asociados o definitivamente eliminarlo. Del mismo modo, ser consciente de que el punto de equilibrio permite a las empresas estudiar los efectos que puede tener para ellas, prever y adoptar diferentes estrategias financieras, incluso en momentos críticos. Esta es la bibliografía que utilizamos para recabar información que se presentó. Y de nuestra parte sería todo. Gracias.